Secreto inesperado revelado. Millonario olvidado mientras huye con el santa más humilde. ¡Ja, ja! Lucas no podía creer lo que le acababa de caer encima. De la nada, un telegrama con una letra casi ilegible le anunciaba que un pariente lejano, un tal don Ernesto, había muerto y lo había dejado todo a él. Una fortuna que superaba los sueños más locos. Un millonario solitario, un enigma envuelto en mansiones vacías y secretos que apestaban a misterio. ¿Quién era ese hombre que nadie recordaba y que sin embargo le entregaba la llave de un imperio? La noticia explotó en su cabeza como un trueno, rico de la noche a la mañana. Pero también vino con un peso enorme. La familia que lo despreciaba, la misma que siempre lo vio como un fracaso, ahora murmuraba, miraba con ojos llenos de rabia y envidia. El mismo Lucas sentía cómo el pecho le apretaba y las manos le temblaban al imaginar el infierno que se venía. Pero entonces apareció él, el viejo santa de la plaza, un hombre de brazos fuertes, sí. No era solo un hombre viejo, era una fuerza que le hacía cuestionar todo, su ambición, su soledad, su miedo. Pero mientras Lucas luchaba por aceptar esa verdad incómoda, la familia comenzó a mostrar su cara más cruel. Susurros venenosos en las reuniones, miradas frías que se clavaban como cuchillos, palabras invisibles que se sentían con cada paso que daba. Un ambiente denso, cáustico. El éxito se volvía una cárcel con barrotes de reproche y celos. Y fue en la mansión del viejo don Ernesto, al revolver papeles cubiertos de polvo, que Lucas encontró un diario antiguo. Sus páginas estaban heridas de manchas y fechas olvidadas, pero cada palabra encendía un fuego helado en su interior. Relatos de encuentros oscuros, decisiones que mancharon vidas, secretos que no querían salir a la luz. Algo más profundo y peligroso que la riqueza misma. Al final del día, bajo la luz mortecina de una lámpara, Lucas sintió el peso del dilema concentrado en sus manos. Debería hundirse en la estrada. Un hombre desconocido, con ojos afilados y voz casi susurrante, lo miró y le soltó una pregunta que le heló la sangre. ¿Estás dispuesto a pagar el verdadero precio de tu fortuna? El silencio se rompió en 1000 pedazos. Lucas parpadeó rápido. El aire se volvió pesado. La historia recién comenzaba y él estaba atrapado en el medio de algo mucho más grande que él. Algo que podría destruirlo o salvarlo. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Lucas se quedó parado en la entrada de la mansión, el aire cargado de una mezcla de miedo y tensión. El desconocido, con su mirada afilada, hizo que el corazón de Lucas latiera con fuerza. ¿Estás dispuesto a pagar el verdadero precio de tu fortuna?, repitió, su voz como un eco sombrío en la penumbra. Los latidos resonaban en sus oídos mientras luchaba por encontrar palabras. ¿Qué quería decir con eso? Lucas sintió que la oscuridad de la habitación lo envolvía. Cada sombra parecía moverse, ansiosa por revelarle el secreto que escondía la fortuna de don Ernesto. ¿Quién eres?, preguntó finalmente, intentando hacerse el valiente, aunque el temblor en sus manos lo delataba. El extraño sonrió.
Pero no era una sonrisa cálida. Era el tipo de risa que une a los cómplices en un juego siniestro. Soy alguien que conoce el pasado de tu parié. Alguien que ha visto lo que hicieron por esa riqueza. Lo que se ocultó detrás de esos muros. Un escalofrío le recorrió la espalda a Lucas. Las palabras del santa de la plaza resonaron en su mente. La plata no te hará libre. ¿Qué monstruosidades había enfrentado don Ernesto? ¿Qué pactos había firmado para acumular su imperio? ¿Qué sabes de él? Su voz salió firme, aunque dentro de él la angustia crecía descontrolada. El desconocido dio un paso hacia adelante, como acercándose a su presa. Lucas sintió cómo la distancia se hacía insignificante, como si ya estuviera atrapado en su red. Todo, desde su juventud como un joven idealista, hasta convertirse en un avaro sin corazón. Pero eso no es lo más importante, Lucas. La fortuna no es solo dinero. Hay almas que han sido reclamadas por ella. Con cada sílaba, la figura del extraño se hacía más grande y más amenazante. Lucas no podía soportar más. Se dio la vuelta, dirigiéndose a la puerta, cuando un estruendo de cristales rompiéndose le hizo detenerse en seco. El sonido venía del salón. Un grito desgarrador lo paralizó. Sin pensarlo, corrió hacia la fuente del ruido, dejando atrás la figura del desconocido. Cuando llegó al salón, lo que vio lo dejó sin aliento. La familia que lo había mirado con desprecio estaba reunida allí, pero eran más que solo observadores. Su madre, con ojos desorbitados, sostenía un marco roto de una foto. La imagen de don Ernesto había sido hecha añicos, y entre los fragmentos una sombra se movía. Lucas avanzó, atemorizado. Sobre un mueble se encontraba una figura encapuchada, un caos de ríos de sombras alrededor. Ya no eran miradas de aversión, ahora había pánico, había desesperación. «Lucas, no te acerques», gritó su hermana, pero ya era tarde. La figura destelló con una luz tan intensa que Lucas se quedó ciego por un instante. Cuando sus ojos se ajustaron, la habitación estaba llena de sombras que avanzaban, cubriendo a su familia como parásitos. «Has despertado a lo que debería haber permanecido dormido», dijo la figura encapuchada con una voz profunda como un trueno. Lucas sintió que el aire lo dejaba. Su mente, que trataba de asimilar todo, se fragmentó en 1000 pedazos. La fortuna que creía haber heredado podría haber desatado algo más oscuro que el odio de su propia familia. Los secretos de don Ernesto regresaban y estaban sedientos de venganza. La luz se desvaneció y dejó a Lucas con más preguntas que respuestas. La cena familiar que había imaginado se desvanecía, y la conexión con su madre, con su hermana, se esfumaba. Solo quedaba un eco de miedo agazapado en cada rincón. «¿Qué hemos hecho?», susurró Lucas, y el silencio respondió en gritos ensordecedores. Justo cuando la sombra se acercó a él, un grito emerge. «Esto está apenas comenzando, Lucas», dijo con una sonrisa que heló la sangre en sus venas. La revelación lo golpeó como un mazazo, y en ese instante, suspendido entre la realidad y lo desconocido, Lucas supo que todo su mundo estaba a punto de colapsar. Lucas quedó paralizado, sintiendo que su corazón se detenía. La figura encapuchada, envolvente en sombras, estaba a punto de revelarle la verdad que había permanecido oculta. El desconocido se había acercado aún más, y la intensidad de su mirada penetraba en el alma de Lucas como un cuchillo afilado. «Esto ha sido despertado por tu avaricia», dijo la figura, y su voz resonaba como un eco en la habitación. Las sombras que la rodeaban parecían cobrar vida, danzando al ritmo de una tristeza antigua. «Todo comenzó mucho antes de que tú nacieras. Lo que don Ernesto acumuló no fue solo oro,
se carga de vidas perdidas, de sacrificios que nunca podrás imaginar. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. La revelación de que sufó. ¿Qué sacrificios?, preguntó, la voz temblando, como si cada palabra pudiera alterar la atmósfera que lo rodeaba. El desconocido sonrió, una mueca torcida que congeló cada gota de esperanza en Lucas. Tu fortuna vino a un precio. Hay un pacto, un contrato que selló la vida de Ernesto y la de todos los que le rodeaban. De repente, todo se hizo borroso. La figura encapuchada levantó una mano y sin toque alguno, la habitación estalló en confusión. Un grito desgarrador rompió el aire. Lucas miró hacia atrás. Su madre y su hermana estaban de pie, paralizadas ante un espejo en la pared que ahora reflejaba algo inquietante. El cristal reverberaba, mostrando imágenes distorsionadas del pasado. Una cena familiar rota, risas que se convirtieron en llantos, sombras que devoraban vidas. Entonces, en el centro de la escena, apareció la figura encapuchada, también en el espejo, sonriendo. Era como si todos los secretos custodiados hubieran sido expuestos. ¡No!, gritó Lucas tomando un. Pero ya era demasiado tarde. Con un estallido de luz, el espejo se rompió, lanzando fragmentos de cristal que cortaban el aire como dagas. En ese momento, un rayo de luz envolvió a Lucas y su familia. La figura encapuchada gritó una advertencia que resonó en su mente: «Lo que está hecho no tiene marcha atrás». Cuando el último trozo de cristal se despejó, Lucas se encontró en una habitación distinta. Las paredes eran de una oscuridad palpable, y, en lugar de su madre y su hermana, había un grupo de figuras vestidas de blanco, mirándolo fijamente. Eran rostros familiares, pero había algo extraño en ellos, algo perturbador. «Bienvenido al verdadero legado de Ernesto», dijo una voz que congeló su corazón. Era su abuelo, el que había desaparecido años atrás, el que todos creían muerto. Pero su expresión era distante, fría, tan ajena. ¿Qué hacía aquí? Su mirada estaba llena de secretos no revelados. «Tú eres el elegido». «Lucas, es tu turno de decidir qué hacer». Él abrió la boca. ¿Qué quería decir con eso? Luego notó un brillo en las manos del abuelo. Un objeto reluciente, un amuleto que emitía una energía oscura, como si estuviera vivo. De repente, un estruendo volvió a resonar. Era el desconocido, ahora delante de él, agachado, riendo como si todo esto fuera un juego macabro. «Tienes todo lo que has deseado, Lucas. Pero, ¿estarás listo para el verdadero precio que pagará tu sangre?» Las palabras cayeron como un yunque en su estómago. Al mirar a su abuelo, luciendo más viejo y cansado, y las figuras sombrías del pasado comenzando a materializarse a su alrededor, sintió que el aire se cortaba. No solo se trataba de riquezas o la familia, sino de opciones fatídicas que podrían destruirlo todo. Y en medio de este caos, comprendió lo peor. Todos en la sala estaban conectados. Todos ellos eran parte de un ciclo de sombras, y todo lo que había creído era una ilusión. La realidad se volvía más densa, más peligrosa. Fue en ese instante que la habitación co. Lucas se encontró en la mansión, solo, con el espejo roto detrás de él y su corazón latiéndole con furia. Pero en su mano sentía el peso del amuleto. «¿Qué demonios sucedió?», musitó, mientras la realidad de su nueva fortuna lo aplastaba con un poder inimaginable. Ya no solo era un dilema moral, ahora era parte de un juego que iba mucho más allá de su comprensión. Y en ese momento supo que la verdadera historia apenas empezaba. Lucas se quedó parado,
con el amuleto palpitando en su mano. La luz del cristal roto aún brillaba en su mente, un eco de pánico reciente. Partes de su ser estaban en shock, pero su corazón seguía latiendo fuerte, casi intentando hablarle, como si tuviera que actuar rápido. Salió corriendo de la mansión. Las paredes parecían cerrarse, como si también estuvieran atrapadas en la red de secretos. Fue a la plaza, donde siempre se encontraba con el Santa, buscando en su rostro la claridad que ahora se le escapaba. Pero al llegar, lo que encontró lo dejó. El viejo, custodiando el mismo lugar donde había compartido palabras de sabiduría, estaba inmóvil, sin su sonrisa, sin su magia. Los niños que años atrás reían junto a él, ahora se mantenían a distancia. La comunidad, esos rostros conocidos, estaban paralizados, mirándolo con ojos llenos de temor. ¿Qué pasó?, preguntó Lucas, su voz quebrándose. Una figura emergió entre la multitud. Era su madre, pálida como un cadáver, temblando en su lugar. Sus manos se movían en un vaivén rápido, apretando algo entre ellas. Fue hacia Lucas, con una determinación que había olvidado. Pero tan pronto como se acercó, un alarido desgarrador salió de sus labios. «¡No! ¡Tú no deberías estar aquí!», gritó, y los murmullos de la gente se intensificaron. «¿Qué estás diciendo, madre?». La voz de Lucas sonó como un eco frío. La confusión lo invadía. En ese instante, su madre miró hacia atrás y Lucas siguió su mirada. Una sombra oscura se alzó entre la gente como un remolino denso que absorbía la luz alrededor. El conocido rostro del desconocido apareció. Resonó en la plaza. «La maldición ha despertado, Lucas», dijo, disfrutando del caos. «Tu fortuna, tu legado, son solo un hilo de lo que se viene». Los rostros familiares se transformaron en confusión y horror. La figura encapuchada del salón ya no era un miedo distante. Ahora estaba aquí, agazapada en la oscuridad. Lucas sintió que el aire se le escapaba. Todo su mundo había cambiado de la noche a la mañana. El Santa estaba atrapado en su propio juego, despojando a Lucas de su esperanza. De repente, su madre dio un paso adelante, como si hubiera estado esperando este momento. Llevaba consigo algo más que pánico. Había algo escondido en sus ojos, un hecho devastador. «No es solo tu legado, Lucas. Estás atado a nosotros, a nuestra sangre. Somos parte de esta historia». Las palabras de su madre golpearon a Lucas como un rayo. ¿Qué quería decir con eso? La conexión de la familia, los secretos de don Ernesto. Todo se estaba entrelazando de una forma que no podía entender. La plaza era un torbellino de sombras danzantes, y la realidad se retorcía a su alrededor. La multitud empezó a murmurar. Ruidos de miedo, desesperación, eco de angustias acumuladas. Entre ellos su hermana se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Es verdad, mamá?», preguntó, temblando. Pero antes de que pudiera responder, la figura encapuchada dio un paso, acercándose a ellos. «El precio de su fortuna es igual al vuestro». «Ah, Lucas», su voz era un susurro helado. «Hay un pacto que une a tu familia a este destino. Cada uno de ustedes tiene un rol que jugar, un sacrificio que cumplir». El tiempo se detuvo. Las palabras resonaban en su mente, dibujando una imagen aterradora. Algo oscuro estaba tejido en sus raíces, un legado de sufrimiento que se había perpetuado. «¡No!», gritó Lucas, retrocediendo. La realidad se desvanecía. Su madre hacía un gesto hacia adelante, como si tuviera que elegir entre él y algo más. Un grito erizó el ambiente. Luego la plaza estalló en desorden. Las sombras comenzaron a moverse y a cernirse sobre la multitud, formando un torbellino aterrador. Un grito,
Un eco que crecía en intensidad atravesó el aire. Y Lucas supo que no había vuelta atrás. En ese instante, una luz cegadora surgió de las sombras. Lucas sintió que su cuerpo era arrastrado. Sus rasgos familiares desaparecían en un relámpago de confusión. Cuando las sombras se disiparon, se encontró de nuevo en la mansión, pero no solo. La figura encapuchada estaba detrás de él, ahora formándose en algo más claro, más reconocible. ¿Ahora comprendes?, dijo el desconocido mientras su rostro se transformaba. Lucas se congeló. La verdad ya no era solo un enigma, se había convertido en una revelación devastadora. Aquella figura encapuchada no era un extraño, era alguien que había conocido toda su vida, alguien que había estado en medio de todo desde el principio. Y en el instante en que la verdad se revelaba, una voz tan familiar como aterradora resonó. «Sorpresa, Lucas. Bienvenido a tu destino». La oscuridad comenzó a comerlo todo de nuevo, y Lucas, atrapado entre el horror y la incredulidad, se dio cuenta que la pregunta más temida era verdad. ¿Qué había hecho realmente para desatar toda esta pesadilla? La historia que creía conocer había cambiado para siempre, y el futuro se tornaba más aterrador que cualquier pasado oculto. Lucas se quedó paralizado, la incredulidad surgiendo como un humo denso en su mente. No era un extraño, era don Ernesto, su pariente fallecido, mirándolo con ojos llenos de osadía y dolor. ¿Tú estás vivo?», logró articular, su voz cargada de incredulidad, como si las palabras fueran cuchillos que rasgaban la atmósfera tensa. El desconocido se rió, una risa burlona que reverberó en la fría habitación. «Vivo y muerto a la vez. He estado esperando esto, Lucas. He seguido tu camino, tu legado. Has heredado más que riquezas, y ahora es tu turno de decidir». El pecho de Lucas se hundió, como si lo hubiera golpeado una ola de agua helada. Su mente giraba, recordando las palabras del Santa: «La plata no te hará libre». Que este hombre, que había creído muerto, estuviera frente a él, era un reloj de arena que se vaciaba. «No puedo creer», murmuró, incapaz de procesar la realidad. «Déjame explicarte», continuó Ernesto, su mirada fija, como si pudiera leer cada pensamiento de Lucas. «El amuleto que sostienes está sellado con nuestro linaje. No solo es oro, también es magia oscura, un poder que no has comenzado a comprender». Pero antes de que Lucas pudiera responder, algo feroz brotó en la habitación. Una grieta se formó en el suelo, abriéndose como un corsé apretado. Rayos de luz azules y negros surgiendo de ella. Las sombras comenzaron a elevarse, girando, creando un remolino violento. ¿Qué estás haciendo?», gritó Lucas, retrocediendo, sintiendo una sensación de horror en cada poro de su piel. Ernesto alzó una mano. «Es hora de liberar lo que tu avaricia ha despertado. La maldición que llevamos ha sido un ciclo interminable. Te lo explicaré, pero deberás correr. Ya no hay tiempo». Las paredes de la mansión comenzaron a gritar. El eco del pasado resonó y Lucas sintió que la misma casa lo apretaba, como si intentara advertirle, protegerlo de lo que vendría. Entonces, un grito cortante rasgó la atmósfera. Era la voz de su madre, sonando desde un lugar distante, llena de terror. «¡Lucas, corre!», gritó ella, y su voz vibró con un pánico palpable. Lucas, llenándose de una desesperación primitiva, corrió hacia la fuente del grito. Pasó por la sala donde había encontrado el diario de don Ernesto, sintiendo que algo tiraba de él, como un hilo invisible que lo conectaba a la verdad. Las sombras chocaban a su alrededor, y fue entonces que vio a su hermana.
Estaba de pie en la entrada, llena de incomprensión. La mirada de Lucas se encontró con la suya. En sus ojos había un reflejo de terror y confusión. «¡Quédate fuera!», gritó Lucas, pero no hubo tiempo. Las sombras se arremolinaron y un estallido las desencadenó. Sin pensarlo, Lucas atravesó el pasillo, pero cuando llegó a la habitación, el caos ya había tomado forma. Eran sombras guiadas por la magnitud de la avaricia acumulada, ansiosas por reclamar sus almas. Y justo en el centro, donde don Ernesto solía estar, ahora había una figura encapuchada, una versión distorsionada de lo que había sido. La luz del amuleto palpitaba de manera temblorosa en su mano. Lucas sintió que perdía el control. La figura en el centro comenzó a reír, una risa que mezclaba el horror con la agonía de una vida perdida. «Tú has sido el elegido», susurró, pero antes que pudiera completar la frase, el suelo se abrió aún más, revelando una oscuridad profunda, un abismo que parecía reclamarlo. Lucas no podía parar en ese momento. Sin pensarlo, alzó el amuleto, sintiendo una energía fluir desde su interior, y gritó: «¡Detente!». Las sombras se detuvieron, como si el tiempo hubiera congelado. Pero fue un instante breve. La habitación vibraba con tal intensidad que Lucas sintió que su cuerpo era llevado hacia esa oscuridad. La lucha entre su familia y lo que había heredado crecía, todo intensificándose a su alrededor. La siguiente explosión no fue de luz, sino de un silencio sepulcral. De repente, la figura encapuchada se desvaneció en un humo espeso. Todo se tornó negro, y lo último que escuchó fue un grito amenazante que resonó: «¡El ciclo debe continuar!». La oscuridad lo envolvió, y entonces un haz de luz surgió de entre las sombras, como una última oportunidad. Pero no era una salvación. Era Y Lucas, en un acto de desesperación, se lanzó hacia el rayo de luz, olvidando por completo su entorno. El mundo a su alrededor se desvanecía, y mientras lo hacía, se dio cuenta de que todo lo que creía saber, cada fragmento de su vida, había sido una ilusión. El verdadero sacrificio apenas comenzaba. Lucas se lanzó hacia el rayo de luz, sintiendo que el aire lo atravesaba como un susurro inesperado. De pronto, todo se desvaneció. Ya no estaba en la mansión, ni en la plaza. Se encontró en una habitación blanca, tan brillante que le dolían los ojos. A su alrededor había siluetas que se movían, sombras que parecían danzar en un vaivén frenético. El corazón de Lucas latía con fuerza. «¿Qué es este lugar?», se preguntó ansioso. Buscó entre las sombras, intentando encontrar una respuesta. Estaba solo, pero no completamente. Ahí estaba su madre, su hermana, pero no eran las mismas. Eran versiones desdibujadas, como ecos de lo que habían sido. Su madre lo miró con tristeza, y Lucas sintió una punzada en el corazón. «¿Qué sucede? ¿Dónde estamos?», exigió saber. Pero su madre solo apretó los labios, como si no pudiera hablar. La presión en el pecho de Lucas aumentaba. ¿Acaso había despertado algo que no podía entender? Sin aviso, el ambiente cambió. De pronto, la luz se intensificó, y en un instante, un rostro emergió de las sombras. Era el desconocido, pero ahora su rostro tenía la mezcla de don Ernesto y algo más oscuro. Lucas sintió que la sala giraba. Los colores se desvanecían en un torbellino borroso. «Bienvenido al verdadero legado», dijo la figura con una sonrisa oscura. «Has cruzado el umbral y ahora tendrás que afrontar las consecuencias». «¿Consecuencias?», preguntó Lucas, la voz temblándole. Pero ya era demasiado tarde. Las sombras se abalanzaron sobre él, susurrando, llenando su mente con un eco inconfundible. Una mezcla de palabras y promesas, advertencias y maldiciones que lo arrastraban de nuevo. «¡No!», Lucas gritó,
sintiéndose atrapado. Pero el silencio se convirtió en el sonido más abrumador que jamás había escuchado. De repente, el tiempo pareció detenerse. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba de regreso en la mansión, pero no solo. Las paredes crujían como si fuesen a colapsar, y en el rincón, lo que había visto antes en el espejo, ahora era palpable. Una sombra encapuchada. Solo que esta vez la sombra hablaba, arrastrando palabras que jugueteaban con sus peores miedos. El legado no solo es tuyo, Lucas, es de todos. Y cada decisión afecta a los que amas. Lucas sintió un escalofrío helado recorrer su columna. ¿Qué quieres decir?, murmuró, recordando las palabras de su madre en aquel lugar oscuro. Entonces, como si la habitación temiera nombrar el secreto más oscuro, el aire se cortó. En ese mismo instante, su hermana apareció, y Lucas pudo ver el terror en sus ojos. «¡Lucas, no te acerques!», gritó. Pero ya había algo más. Una explosión de luces. ¡Ruido! Una grieta se abrió en el suelo, y la sombra lanzó una voz conocida. El ciclo debe romperse. En un vaivén de caos, la figura encapuchada se desvaneció, y de la oscuridad emergió un nuevo horror. Figuras familiares, conocidas, despojadas de su esencia. Historias del pasado, revelaciones devastadoras. Su madre, su hermana, todos unidos por un secreto oculto que no se atrevían a mirar. La mandíbula de Lucas se enrojeció, sintiendo que el aire se rodaba a su alrededor. «¡No! ¿Qué han hecho?», les gritó. «Nosotros lo sellamos», murmuró su madre, bajando la cabeza, como si el peso de sus secretos fuera demasiado grande. Eras parte de un ciclo que nunca elegimos romper. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había creído se hizo añicos. Y justo antes de que pudiera procesar la extensión de su horror, una figura emergió de la grieta. Era el abuelo, pero su forma estaba más oscura que nunca, arrastrando consigo una nostalgia amarga. «Lucas, tú eres la clave. Tienes que elegir», dijo la figura familiar, su voz desgastada. «El sacrificio garantiza la paz. No, pero a un precio oscuro». «No, no puedo», gritó Lucas, su voz desgarrándose bajo la presión de la verdad cruel. Pero mientras sus ojos buscaban respuestas, un destello de luz envolvió la sala nuevamente. «¿Elegir? ¿Sacrificio?». En ese instante, todo giró. La oscuridad se apoderó de él una vez más, mientras las sombras lo envolvían, dejándolo atrapado en medio de una lucha donde la luz y la oscuridad bailaban en un abrazo mortal. La última imagen fue el reflejo distorsionado de su rostro en el espejo quebrado, y, justo antes de hundirse en la oscuridad, una revelación resonó en su mente. Todo lo que amabas podía perderse, y en ese momento supo que la historia había cambiado para siempre, y que el verdadero conflicto apenas había comenzado. Lucas se lanzó hacia el rayo de luz, sintiendo que el aire lo atravesaba como un susurro inesperado. De pronto todo se desvaneció. Ya no estaba en la mansión, ni en la plaza. Se encontró en una habitación blanca, tan brillante que le dolían los ojos. A su alrededor había siluetas que se movían, sombras que parecían danzar en un vaivén frenético. El corazón de Lucas latía con fuerza. «¿Qué es este lugar?», se preguntó. Ansioso, buscó entre las sombras, intentando encontrar una respuesta. Estaba solo, pero no completamente. Ahí estaba su madre, su hermana, pero no eran las mismas. Eran versiones desdibujadas, como ecos de lo que habían sido. Su madre lo miró con tristeza,
y Lucas sintió una punzada en el corazón. «¿Qué sucede? ¿Dónde estamos?», exigió saber. Pero su madre solo apretó los labios, como si no pudiera hablar. La presión en el pecho de Lucas aumentaba. ¿Acaso había despertado algo que no podía entender? Sin aviso, el ambiente cambió. De pronto, la luz se intensificó y en un instante, un rostro emergió de las sombras. Era el desconocido. Pero ahora, su rostro tenía la mezcla de don Ernesto y algo más oscuro. Lucas sintió que la sala giraba. Los colores se desvanecían en un torbellino borroso. «Bienvenido al verdadero legado», dijo la figura con una sonrisa oscura. «Has cruzado el umbral y ahora tendrás que afrontar las consecuencias». «¿Consecuencias?», preguntó Lucas, la voz temblándole. Pero ya era demasiado tarde. Las sombras se abalanzaron sobre él, susurrando, llenando su mente con un eco inconfundible. Una mezcla de palabras y promesas, advertencias y maldiciones que lo arrastraban de nuevo. «¡No!», Lucas gritó, sintiéndose atrapado. Pero el silencio se convirtió en el sonido más abrumador que jamás había escuchado. De repente el tiempo pareció detenerse. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba de regreso en la mansión, pero no solo. Las paredes crujían, como si fuesen a colapsar, y en el rincón, lo que había visto antes en el espejo, ahora era palpable. Una sombra encapuchada, solo que esta vez la sombra hablaba, arrastrando palabras que jugueteaban con sus peores miedos. «El legado no solo es tuyo, Lucas, es de todos, y cada decisión afecta a los que amas». Lucas sintió un escalofrío helado recorrer su columna. «¿Qué quieres decir?», murmuró, recordando las palabras de su madre en aquel lugar oscuro. Entonces, como si la habitación temiera nombrar el secreto más oscuro, el aire se cortó. En ese mismo instante, su hermana apareció y Lucas pudo ver el terror en sus ojos. «Lucas, no te acerques», gritó. Pero ya había algo más. Una explosión de luces. Ruido. Una grieta se abrió en el suelo y la sombra lanzó una voz conocida. «El ciclo debe romperse». En un vaivén de caos, la figura encapuchada se desvaneció y de la oscuridad emergió un nuevo horror. Figuras familiares, conocidas, despojadas de su esencia. Historias del pasado, revelaciones devastadoras. Su madre, su hermana, todos unidos por un secreto oculto que no se atrevían a mirar. La mandíbula de Lucas se enrojeció, sintiendo que el aire se rodaba a su alrededor. «¡No! ¿Qué han hecho?», les gritó. «¡Nosotros!». «Lo sellamos», murmuró su madre, bajando la cabeza, como si el peso de sus secretos fuera demasiado grande. «Eras parte de un ciclo que nunca elegimos romper». Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había creído se hizo añicos. Y justo antes de que pudiera procesar la extensión de su horror, una figura emergió de la grieta. Era el abuelo, pero su forma estaba más oscura que nunca, arrastrando consigo una nostalgia amarga. «Lucas, tú eres la clave. ¿Quiénes te elegir?», dijo la figura familiar, su voz desgastada. «El sacrificio garantiza la paz, pero a un precio oscuro». «No, no puedo», gritó Lucas, su voz desgarrándose bajo la presión de la verdad cruel. Pero mientras sus ojos buscaban respuestas, un destello de luz envolvió la sala nuevamente. ¿Elegir? ¿Sacrificio? En ese instante, todo giró. La oscuridad se apoderó de él una vez más, mientras las sombras lo envolvían, dejándolo atrapado en medio de una lucha, donde la luz y la oscuridad bailaban en un abrazo mortal.
La última imagen fue el reflejo distorsionado de su rostro en el espejo quebrado. Y justo antes de hundirse en la oscuridad, una revelación resonó en su mente. Todo lo que amabas podría perderse. Y en ese momento supo que la historia había cambiado para siempre y que el verdadero conflicto apenas había comenzado. Las sombras comenzaron a contraerse y expandirse. Los rostros familiares se distorsionaban, hasta que Lucas se sentó en la enormidad del abismo. Entonces oyó un grito, el grito de su hermana, seguido de un estruendo que retumbó en sus oídos. Mientras tanto, la figura encapuchada, en un giro inesperado, desnudó su rostro. Era el Santa de la PL. ¿Qué estás haciendo aquí?, se sorprendió Lucas. La sala se llenó de risas sarcásticas que resonaban a su alrededor. No creas que he venido para ayudarte. El precio que pagaste no es solo por ti, Lucas. Ahora es tu hermana quien debe ser salvada o condenada. La incredulidad se apoderó de Lucas. ¿Qué? El horror lo paralizó. La sala comenzó a desvanecerse y una luz emitió desde el amuleto, que aún tenía en su mano. No, no puedes hacerle esto. ¿Por qué deberías preocuparte? ¿Acaso no se te enseñó que las familias siempre se sacrifican por el bien del linaje? El Santa sonrió con malevolencia mientras el reloj marcaba un tiempo que parecía correr en su contra. El caos invadió su mente. Lucas debía elegir y al mismo tiempo librar a su hermana de la condena que ahora pesaba sobre ella. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia la figura del Santa. «No dejaré que lo hagas», repitió, pero fue un grito impregnado de desesperación. La oscuridad aumentó, y mientras las sombras lo devoraban, brincaron hacia su hermana, atrapándola entre sus garras. Lucas sintió el frío recorrerlo. Desesperado, levantó el amuleto. Nunca antes había sentido un poder tan inmenso. Los ecos de antaño lo inundaron. Al instante, todo se detuvo. El Santa parpadeó, aturdido. Desde su lugar, Lucas vio cómo las sombras comenzaron a ceder. Pero, al mismo tiempo, un nuevo terror se reveló. Triplicándose, las sombras comenzaron a desatarse, sacando sus rostros y susurros, incluso de las personas que había querido antes. «¡No!», gritó una última vez, pero las palabras se perdieron en el grito ensordecedor de su alma desgarrada. Todo se tornó oscuro nuevamente, y el amuleto, que había prometido libertad, se convirtió en una trampa mortal. Lucas cerró los ojos cuando todo giró, sin saber si sería víctima del legado, el sacrificio oculto o un valiente en la búsqueda de libertad. Lucas se lanzó hacia el rayo de luz, sintiendo que el aire lo atravesaba como un susurro inesperado. De pronto, todo se desvaneció. Ya no estaba en la mansión, ni en la plaza. Se encontró en una habitación blanca, tan brillante que le dolían los ojos. A su alrededor había siluetas que se movían, sombras que parecían danzar en un vaivén frenético. El corazón de Lucas latía con fuerza. «¿Qué es este lugar?», se preguntó, ansioso. Buscó entre las sombras, intentando encontrar una respuesta. Estaba solo. Pero no completamente. Ahí estaba su madre, su hermana, pero no eran las mismas. Eran versiones desdibujadas, como ecos de lo que habían sido. Su madre lo miró con tristeza y Lucas sintió una punzada en el corazón. «¿Qué sucede? ¿Dónde estamos?», exigió saber. Pero su madre solo apretó los labios, como si no pudiera hablar. La presión en el pecho de Lucas aumentaba. ¿Acaso había despertado algo que no podía entender? Sin aviso, el ambiente cambió. De pronto, la luz se intensificó.
y en un instante un rostro emergió de las sombras. Era el desconocido, pero ahora su rostro tenía la mezcla de don Ernesto y algo más oscuro. Lucas sintió que la sala giraba. Los colores se desvanecían en un torbellino borroso. «Bienvenido al verdadero legado», dijo la figura con una sonrisa oscura. «Has cruzado el umbral y ahora tendrás que afrontar las consecuencias». «¿Consecuencias?», preguntó Lucas, la voz temblándole. Pero ya era demasiado tarde. Las sombras se abalanzaron sobre él, susurrando, llenando su mente con un eco inconfundible. Una mezcla de palabras y promesas, advertencias y maldiciones que lo arrastraban de nuevo. «¡No!», Lucas gritó, sintiéndose atrapado. Pero el silencio se convirtió en el sonido más abrumador que jamás había escuchado. De repente, el tiempo pareció detenerse. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba de regreso en la mansión, pero no solo. Las paredes crujían, como si fuesen a colapsar. Y en el rincón, lo que había visto antes en el espejo ahora era palpable. Una sombra encapuchada. Solo que esta vez la sombra hablaba, arrastrando palabras que jugueteaban con sus peores miedos. El legado no solo es tuyo, Lucas, es de todos, y cada decisión afecta a los que amas. Lucas sintió un escalofrío helado recorrer su columna. «¿Qué quieres decir?», murmuró, recordando las palabras de su madre en aquel lugar oscuro. Entonces, como si la habitación temiera nombrar el secreto más oscuro, el aire se cortó. En ese mismo instante, su hermana apareció, y Lucas pudo ver el terror en sus ojos. «Lucas, no te acerques», gritó. Pero ya había algo más. Una explosión de luces. ¡Ruido! Una grieta se abrió en el suelo, y la sombra lanzó una voz conocida. «El ciclo debe romperse». En un vaivén de caos, la figura encapuchada se desvaneció, y de la oscuridad emergió un nuevo horror. Figuras familiares, conocidas, despojadas de su esencia. Historias del pasado, revelaciones devastadoras. Su madre, su hermana, todos unidos por un secreto oculto que no se atrevían a mirar. La mandíbula de Lucas se enrojeció, sintiendo que el aire se rodaba a su alrededor. «¡No! ¿Qué han hecho?», les gritó. «Nosotros, Los sellamos», murmuró su madre, bajando la cabeza, como si el peso de sus secretos fuera demasiado grande. «Eras parte de un ciclo que nunca elegimos romper». Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había creído se hizo añicos, y justo antes de que pudiera procesar la extensión de su horror, una figura emergió de la grieta. Era el abuelo, pero su forma estaba más oscura que nunca, arrastrando consigo una nostalgia amarga. «Lucas, tú eres la clave. Tienes que elegir», dijo la figura familiar, su voz desgastada. «El sacrificio garantiza la paz, pero a un precio oscuro». «No, no puedo», gritó Lucas, su voz desgarrándose bajo la presión de la verdad cruel. Pero mientras sus ojos buscaban respuestas, un destello de luz envolvió la sala nuevamente. ¿Elegir? ¿Sacrificio? En ese instante todo giró de él una vez más, mientras las sombras lo envolvían, dejándolo atrapado en medio de una lucha donde la luz y la oscuridad bailaban en un abrazo mortal. La última imagen fue el reflejo distorsionado de su rostro en el espejo quebrado, y justo antes de hundirse en la oscuridad, una revelación resonó en su mente. Todo lo que amabas podría perderse. Y en ese momento, supo que la historia había cambiado para siempre, y que el verdadero conflicto apenas había comenzado. De repente, un ruido estalló. Una explosión ensordecedora resonó alrededor de Lucas. La luz lo cegó, y cuando finalmente pudo ver, todo estaba diferente.
Las sombras se retiraron y la sala iluminada se transformó. Ya no era el interior de la mansión, sino un vasto campo iluminado por un sol brillante, como si la luz triunfara sobre la oscuridad. Las sombras, ahora, eran solo ecos lejanos. En medio del campo, una figura conocida apareció. Era el Santa, pero su apariencia era diferente. Su ropa no era la de un simple hombre de barrio. Ahora llevaba un atuendo majestuoso, brillante y etéreo. Él sonrió, no con la malicia pasada, sino con una gravedad que hacía temblar al suelo bajo los pies de Lucas. «Eso es, por fin estás aquí», exclamó el Santa, extendiendo sus brazos. «Lo que venga de ahora en adelante depende de ti, Lucas. Has sido elegido para un destino diferente». «¿Elegido?», Lucas balbuceó, sin poder entender. Las sombras se habían esfumado, pero no había tranquilidad en su corazón. «¿Qué quieres de mí?». «Dame tu mano», dijo el Santa, y cuando Lucas lo hizo, un torrente de visiones lo golpeó. Los recuerdos compartidos con su familia, los secretos desvelándose, momentos felices, pero también traiciones. La conexión que creía fuerte, en realidad, era un hilo frágil. «¿Qué?», Lucas gritó. El campo empezó a temblar. La tierra se partía, y de nuevo vio a su madre y su hermana, pero esta vez eran sombras devoradas por un fuego interno. «¿Están?». El Santa lo interrumpió. «No, eso es solo el reflejo de lo que han hecho. Has de enfrentarte a ellos, a su historia, y solo así podrás salvaguardar lo que queda». Lucas sintió que su estómago se encogía. «¿Salvar? Lo único que tengo son sombras». «Recuerda, Lucas, no todo es lo que parece», dijo el Santa en un susurro misterioso. «Hay alguien que ha estado manipulando los hilos desde el principio, y podría ser la última esperanza para salvarlos, o destruirnos». La batalla en su pecho se intensificaba, pero antes de que pudiera reaccionar, el campo tembló de nuevo. «¡Espera!», gritó, pero era demasiado tarde. Se estaba desvaneciendo. La luz del Santa lo tragó, y al siguiente instante Lucas se encontró en un lugar que no podía reconocer. Un sótano oscuro, lleno de objetos antiguos y olvidados. Y allí, en el centro, viendo hacia él, había una figura familiar. Su hermana. Era diferente. Sus ojos brillaban con una luz oscura y una sonrisa que hacía que el corazón de Lucas se detuviera. «Lucas, ¿no sabes quién soy realmente?». La voz de su hermana resonó. A través de las sombras, sus palabras llenaron el espacio. «Soy el verdadero legado. Tú solo eres la pieza final en este juego». El suelo bajo sus pies comenzó a ceder. Lucas se estaba hundiendo en la verdad más devastadora que pudo imaginar. Un giro que deshacía todo lo que había creído saber. La última imagen de su hermana, no la chica asustada que conocía, sino una oscura guardiana de un poder que le era ajeno. Un grito se formaba en su pecho, mientras surcos de dudas y terror se formaban en su mente. La verdadera batalla apenas comenzaba. Lucas se encontró inmóvil, la expresión de su hermana tan inquietante como una tormenta. Las sombras a su alrededor parecían aplaudir, como si celebraran la revelación. Cada palabra que salía de sus labios chisporroteaba con una energía oscura. «Soy el verdadero legado, Lucas. No soy solo tu hermana. Soy el resultado de un pacto antiguo, una promesa que se ha mantenido viva a costa de todo.
La voz de su hermana resonaba, y en su mirada había una frialdad desconocida, un fuego que antes no había visto. «¿Qué dices? ¡Eres mi hermana!», gritó, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de él. La mezcla de amor y horror lo atrapaba en un torbellino. «¡Déjame en paz!». Pero la figura frente a él sonrió, y su sonrisa se estiró como un paisaje desolado. «No puedes escapar de esto. Estás atrapado en una historia que no comprendes. He sido la guardiana de este secreto. He sido la que ha mantenido a salvo a nuestra familia, haciendo lo que nadie se atrevería a hacer». Las paredes temblaron, resonando con sus palabras. Lucas sintió una punzada en el pecho. «¿Te has estado escondiendo de mí todo este tiempo?». «Siempre estuve aquí, Lucas», susurró, inclinándose hacia él. «Y ahora que has despertado todo esto, no puedo irme». Fue como si su voz se transformara en un eco envolvente que resonó en su mente. En ese punto, las luces parpadearon y la habitación se llenó de tensa expectativa. En el aire flotaba un aroma extraño, como si un antiguo secreto hubiera sido desatado. Y entonces un estruendo rompió la tensión, como un trueno repentino. En un giro inesperado, la puerta del sótano se abrió de golpe, revelando una figura oscura. Era el desconocido, el que había jugado con los hilos de la fortuna de Lucas, pero ahora parecía más aterrador, envuelto en sombras que parecían devorar la luz. «Así que aquí está el chico, el último de su linaje, atrapado entre la verdad y la traición», dijo, sus palabras chocando en el aire. «¿Qué quieres de nosotros?», aulló Lucas, sintiendo que el miedo se cernía sobre él como una tormenta sobre el mar. La realidad se torcía y la tensión subía como una ola gigante, lista para ahogarles. «Quiero que entiendas que todo esto va más allá de tu familia. Se trata del poder que has heredado. Tu hermana es la clave para desatarlo. Todo está vinculado a su esencia», dijo el desconocido, y su voz resonó como una sinfonía de desastres. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, tomando formas inquietantes. Lucas miró a su hermana buscando respuestas, pero lo que encontró fue un vacío insondable en sus ojos. «¿Eres tú la que lo ha mantenido encerrado?», preguntó, y la voz en su interior rugió. «Tu avaricia ha despertado lo que estaba dormido, pero lo más asombroso es que también tú eres parte de esto. Tienes un destino que no puedes cambiar y debes decidir qué papel jugarás en esta narrativa», replicó la figura encapuchada con un brillo siniestro en su mirada. Entonces algo hizo clic en la mente de Lucas, una revelación desgarradora que lo atrapó. «No, no puede ser. El pacto que hizo nuestra familia. ¿Estabas destinado a ser la portadora de esta carga?». Su hermana asintió, y de repente las sombras la envolvieron, como si estuviesen reclamando su esencia. «He sido la guardiana, pero ahora necesito que me ayudes. Lucas, juntos podemos romper este ciclo». Fue entonces que el aire se volvió pesado y una grieta se abrió bajo sus pies. Lucas sintió que caía. El vacío lo devoraba. «¡No!», gritó, pero su voz se perdió en el eco de la oscuridad. En ese momento se dio cuenta de lo peor, que ese diálogo entre ellos, su lucha por la verdad, era solo una distracción. La realidad estaba cambiando alrededor de ellos. Un nuevo poder estaba surgiendo, lleno de mentiras y verdades a medias. Lucas tocó el amuleto, sintiendo cómo vibraba con vida, y antes de que pudiera pensar en el siguiente movimiento, la profundidad del abismo se iluminó con un resplandor intenso. La sala se llenó de un sonido ensordecedor, un grito interminable que resonó en su pecho. Cuando el eco se calmó, todo había cambiado. Su hermana,
ahora un reflejo fragmentado. Reía con un tono que le helaba la sangre. El sacrificio final está a punto de ocurrir. Solo tú puedes decidir quién vive y quién muere. La luz se apagó y el silencio fue lo único que quedó. Una calma perturbadora que dejó a Lucas en el borde de un precipicio, con más preguntas que respuestas. El ciclo de sombras apenas empezaba y la verdad que había creído conocer estaba a punto de desmoronarse. El grito de su hermana retumbó en la habitación, llenando el espacio con una angustia palpable. Lucas sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba, mientras la figura encapuchada acechaba como un depredador. Pero en medio de ese horror, algo dentro de él despertó. No puedo dejar que esto continúe, pensó, apretando el amuleto en su mano. De repente, una idea se sembró en su mente. Si somos parte del ciclo, entonces también podemos romperlo. Con determinación, dio un paso hacia su hermana. Tú no eres esto. No eres solo el legado oscuro. Sus palabras vibraban con una fuerza que ni él mismo sabía que poseía. La mirada de ella se oscureció, pero había un destello de duda. «Lucas, ¿no entiendes?» La voz de su hermana tembló, como si una parte de ella estuviera luchando por salir. «No me digas que no lo entiendes tú. Aquí no se trata de herencias o de duelos. Se trata de elegir», gritó, el eco de su voz resonando entre las sombras. «Podemos decidir qué tipo de legado dejaremos. No tienes que ser la guardiana de este horror». Las sombras comenzaron a desfallecer a su alrededor, los murmullos de las figuras que antes los rodeaban se tornando más suaves y distantes. Lucas avanzó, la presión en su pecho disminuyendo un poco. «Juntos podemos deshacer el pacto. No tenemos que seguir con esto. No tengo miedo». La figura encapuchada se retorcía, su risa una cacofonía desgarradora. «¿Crees que puedes cambiar lo inevitable? El sacrificio que buscas, el que deben hacer, ¿encierra la historia de su legado?» Sin embargo, Lucas se mantuvo firme. «No, nuestro destino no está escrito en piedra. Él es mi hermana. No se trata de sacrificios, sino de vivir». Al pronunciar esas palabras, un destello iluminó el amuleto, enviando un haz resplandeciente que desnudó la oscuridad de la habitación. Las sombras empezaron a chocar entre sí, como un juego de dominó en caída. La figura oscura gritó en un intento de mantener el control, pero era muy tarde. «¡Despierta!», Lucas exclamó, y la luz envolvió a su hermana. La transformación fue inmediata. Su rostro, antes torcido por la angustia, ahora brillaba con claridad. «Tú eres más fuerte que esto». Se produjo un silencio, seguido de un gran estruendo cuando las sombras implosionaron, dejando solo un eco vacío en la habitación. De repente, todo estaba en calma. Lucas miró a su hermana, con lágrimas brotando de sus ojos. «Lo hicimos», susurró, mientras ella caía de rodillas, liberada de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Una luz del sol atravesó la ventana, iluminando los recovecos de la habitación olvidada, trayendo con ella esperanzas renovadas. «Pero, ¿y el legado?», preguntó su hermana, exhausta. «Es nuestra historia, y nosotros decidimos cómo contarla. Aquí es donde se acaba. Juntos lo enfrentaremos», respondió Lucas, su voz llena de determinación. Ya no había sombras. Por primera vez, la libertad se sentía verdaderamente al alcance. Mientras se abrazaban, el Santa apareció, esta vez con una luz de gratitud en sus ojos. «Has roto el ciclo, Lucas. El camino a seguir es tuyo. Pero recuerda, la elección también viene con responsabilidad». «Lo sé», dijo Lucas.
sintiendo el peso del mundo aliviándose de sus hombros. Y cuando todo parecía volver a la normalidad, puede que aún quedaran preguntas sin respuesta. ¿Qué pasaría con su familia y con todos aquellos que habían sido atormentados por la oscuridad? Pero al menos, por ahora, estaban a salvo. Sus corazones se unían, dispuestos a afrontar juntos lo que viniera. Pero antes de que pudieran dar un paso más, la habitación tembló nuevamente. Una última sombra emergió del suelo. «No se pensó que así terminaría», murmuró. La inquietud regresó y Lucas sintió una punzada de preocupación. El futuro se adivinaba incierto, lleno de misterios aún ocultos. Pero tú tienes que suscribirte ahora. No te pierdas ninguna de las próximas historias exclusivas que tenemos para ti. Aplasta el botón de like ahora. Eso alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando contenido. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans siempre están ahí, y tú también deberías estarlo.